Queridos hermanos y hermanas, bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Qué gozo, qué alegría poder llegar a ustedes con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión nos vamos a apoyar en San Lucas capítulo 18, versículo 35 hasta el 43. Repito otra vez, San Lucas 18, versículo 35 hasta el 43. Bueno, ahora aquí me acompañan mis amados hijos, Gabriel y Estercita, y ellos pues van a estar participando en algunas lecturas de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con las lecturas. Lucas 18:35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Bueno, una vez que hemos leído los versículos que corresponden para nuestra lección de hoy, bueno, entonces establezco, por así decir, el tema para nuestra lección. Y tiene que ver con esto, sobre la fe. Pero no cualquier fe, mis amados, sino que hoy aprenderemos de la fe que redime al hombre, o dicho de otra manera sería la fe que salva. Una vez dicho esto, bueno, es cierto que todos tenemos algún tipo de fe, o todos tenemos una clase de fe en Jesús. Pero ciertamente, mis amados, pocos pueden identificar el tipo o clase de fe que tienen en Jesús. Porque la Biblia claramente enseña que la fe en Jesús no es mera palabra, o lo digo de otra forma, no es palabrería. De manera que muchos pueden tener una fe en Jesús, pero una fe que es falsa. Es decir, una fe que no les funciona, no les ayuda para recibir lo que Dios tiene preparado para cada uno, para recibir lo que Dios quiere dar a cada uno, como es la salvación. Por tanto, tomemos muy en cuenta los versículos bíblicos que hemos leído, ¿verdad? Versículos que nos ocupan, y entonces aprendamos cómo es la fe que redime al hombre, o cómo es la fe que salva al hombre. O dicho de esta manera, ¿qué hace o cuáles son las características que tiene la fe que redime, que salva al hombre? Bueno, número uno, y aquí está la primera característica de la fe que redime o salva al hombre. Número uno, repito, pues lleva a la persona a que se haga un examen, pero detenidamente, de su situación o de su condición personal, haciéndole
sentir entonces la tristeza de su situación, de su condición personal, que delante de Dios es un pecador, un perdido sin Dios en el mundo y sin esperanza. Uno que es, voy a decir esto, ciego, aunque sus ojos físicos están bien, pero es ciego espiritualmente hablando. Los textos bíblicos que nos ocupan ciertamente nos cuentan de un hombre, ¿no es cierto? De un hombre, dice el texto, bueno, que estaba como, dice el texto que estaba ciego, es decir, físicamente hablando, este hombre está en una condición bien complicada, difícil. Bueno, yo a veces he intentado, sí, caminar, sí, en algunas partes de la casa donde vivo y con los ojos cerrados y es bien difícil. Entonces, este hombre estaba en una situación, condición, pero bien difícil. Y entonces estoy diciendo, punto número uno, la fe que redime al hombre es que la lleva o lo lleva a hacer ese examen detenidamente y le dice cuál es su condición, cuál es su situación delante de Dios. Seamos uno que está así sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero cuando esa persona oye, se da cuenta que Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó para traer salvación, redención a su alma, entonces le hace sentir a esa persona un fuertísimo deseo en su corazón de ser como, hermanos, de ser liberado, de ser redimido, de ser salvado de su situación, condición personal. Es decir, de un pecador perdido a un pecador redimido o salvado. Entonces, acude a Jesús para pedir que por favor perdone sus pecados. Acude a Jesús para pedirle que por favor traiga salvación a su alma. Los textos bíblicos que nos ocupan cuentan de aquel hombre ciego que cuando le dijeron, porque él escuchó sin duda, escuchó, ¿verdad? Pues la bulla, el murmullo, todo aquello. Entonces, él preguntó qué era aquello. Cuando le dijeron que era Jesús Nazareno que estaba pasando por aquel lugar, ¿qué dice el texto bíblico? Bueno, que ese hombre sintió en su corazón un fuertísimo, pero fuertísimo deseo de llamar a Jesús. Pero llamarlo con fe, no con cualquier fe. ¿Y lo llamaba para qué? Para que lo socorriera, para que lo ayudara, para que lo salvara. Y el ciego clamaba las palabras siguientes: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso era lo que decía el ciego. Entonces alguien preguntará, bueno, ¿por qué le llamaba este ciego a Jesús así? Hijo de David. Bueno, sin duda esta persona había escuchado, sí, de las profecías en el Antiguo Testamento que decían que iba a venir un redentor y que iba a venir ¿de dónde? Pues de la descendencia del rey David, ¿sí? En lo humano, por supuesto, y sin duda había escuchado también ese hombre que ese Jesús que iba a venir, bueno, el Mesías prometido, el Redentor, iba a tener misericordia de quienes, de los ciegos, de los sordos, de los mudos, de los cojos, de los enfermos, de los necesitados. Y por eso él decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, como diciendo que ten piedad de mí. ¿Sí? Ten compasión de mí. Mírame cómo estoy. Yo quiero
salir de esta situación. Entonces, esa es la primera característica, entonces, de la fe que redime o que salva al hombre. Número 2, la fe que redime, que salva al hombre, lleva a la persona a una correcta aceptación de quién es Jesús para su vida. ¿Sí? El personaje que estamos considerando, aquel ciego que decía, Jesús, hijo de David. Mire, esta es una actitud de reconocer de parte de este ciego quién es ese hombre que está pasando por ahí, el cual está causando tanto alboroto. Entonces lleva a la persona, repito, a una correcta aceptación de Jesús en su vida. Es decir, que le reconoce como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios para redimir, para salvarlo. El hombre ciego clamaba, como y repito otra vez, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y acordándonos, hermanos, de Hechos capítulo 4, versículo 12, es una escritura, mis amados, maravillosa, y ciertamente que no hay otra persona en la cual podamos encontrar ¿qué? Redención, salvación, ayuda, socorro a nuestra vida. Leamos entonces Hechos capítulo 4, versículo 12, a ver qué es lo que nos declara el texto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios por esta palabra. Y se da cuenta entonces aquel ciego que decía, Jesús, hijo de David. Bueno, Jesús es el único medio de redención para el hombre. Jesús es el único medio de salvación para el hombre. El ciego llamó a Jesús fuertemente porque él sabía, estaba convencido que nadie más podría ayudarle a recobrar su vista. Número 3. ¿Qué característica tiene la fe que redime al hombre? La fe que salva al hombre. Número 3. Lleva a la persona a perseverar, a perseverar, a perseverar hasta lograr el objetivo. Y ciertamente la persona, una vez que se ha rendido a Dios, como Él lo manda en su palabra, en confesión de fe, arrepentimiento y bautizo, el deber de esa persona es, ¿cuál, hermanos? De perseverar, perseverar, perseverar hasta el fin, hasta lograr el objetivo. Nuestro amado y dulce Jesús así nos lo ha dejado dicho en San Mateo capítulo 10, versículo 22. Y vamos a darnos cuenta qué es lo que Jesús nos ha dejado dicho a cada uno. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Se da cuenta lo que ha dicho Jesús? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero antes ha dicho que habrán dificultades sin duda. Habrán cosas difíciles que tendremos que saber cómo manejarlas, cómo enfrentarlas, de manera que podamos superarlas, vencerlas y llegar así hasta dónde, hasta lograr cada uno el objetivo que anhelamos en Dios, como es que la redención, la salvación eterna. El hombre ciego del relato bíblico que nos ocupa, ciertamente que enfrentó dificultades. Algunos ahí querían que empañarlo, querían que estorbarlo, querían detenerlo, querían, ¿verdad? Pues
que se alejara, hacerlo a un lado, etc. Versículo 39, lo voy a leer, versículo 39 de San Lucas 18. Dice 39, y los que iban delante, mira lo que dice, le reprendían para que callase. ¿Sí? Este hombre enfrentó dificultades, pero, ¿qué dice al final del texto? Pero él clamaba mucho más y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ¿qué hizo ese hombre ciego ante las dificultades que se le presentaron? No hizo caso, sino que perseveró, perseveró y perseveró. ¿Sí? Él lo que hizo fue, bueno, poner todo su interés, todo entusiasmo en querer lograr su objetivo anhelado, el cual era ¿qué? Recobrar la vista. Insistió, insistió, insistió hasta que, voy a decir, logró captar la atención de Jesús al punto que Jesús, dice el texto, se detuvo por un momento y ordenó que fueran por este hombre, porque estaba como hermanos insistiendo, insistiendo, insistiendo. Ahora, ese hombre con su fe y con su insistencia logró el objetivo que tanto anhelaba, y le digo, de acuerdo al relato bíblico, sí, logró su objetivo, que era ¿cuál? Recobrar la vista. Y voy a leer otra vez en San Lucas 18, versículos 41 y 42 ahora. Versículo 41. Diciendo, es decir, Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y él respondió, fíjense bien, ahora ya está ¿qué? Ya está frente a Jesús, ¿sí? Frente a su Redentor, frente a la persona, ¿verdad? Que es la única que le puede salvar. Y él dijo, Señor, que reciba la vista. El versículo que sigue, el 42. Jesús le dijo, bueno, esto es emocionante sin duda. Jesús le dijo, recíbela. Y ahora aquí viene lo que estamos estudiando, aprendiendo juntos, hermanos. Le dijo Jesús, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le siguió glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, es decir, cómo Jesús le ayudó a este hombre a que recobrara su vista. Y el pueblo cuando vio aquello, el texto, ¿qué hizo? Dice que alababan a Dios. ¿Qué dijo Jesús a este hombre? Tu fe te ha salvado. Aquel hombre ciego, hermanos, de San Lucas 18, versículo 35 hasta el 43. Sin duda que es un ejemplo para mí y para ustedes también. ¿Sí? ¿Ejemplo de qué? De lo que es la fe que redime al hombre, la fe que salva al hombre. ¿Qué características tiene? Le enseñé 3 características. ¿Sí? Se las repito. Lleva a la persona a que se haga un examen detenido de su condición, de su situación personal. Número 2, lleva a la persona a una correcta aceptación de Jesús en su vida. Lleva a la persona a perseverar, perseverar, perseverar. ¿Hasta dónde? Hasta el fin, y lograr así su objetivo anhelado, como es que la salvación de su alma. Entonces, la fe que redime, la fe que salva al hombre, no es
contemplación intelectual. La fe que redime, la fe que salva al hombre, no es emocionalismo ni fanatismo tampoco, sino es aquella que lleva a la acción, es aquella que lleva a hacer obediencia, es aquella que lleva a hacer lo que Dios pide, ordena, manda. La fe que redime, que salva al hombre, es aquella que lleva a la persona a dejar el pecado de su vida. Es aquella que lleva al hombre a vivir la vida que agrada a Dios. ¿Se da cuenta? Muchos tienen fe, pero no han rendido su vida a Jesús. Por tanto, su fe es vana, su fe es muerta. Su fe no les ayuda para nada. Entonces aprendimos hoy las características de la fe que redime, que salva al hombre. Entonces, mis amados, que el Espíritu Santo, repito, que el Espíritu Santo nos llene a cada uno de esa clase de fe que redime, que salva. Que Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga y nos ayude a perseverar en la fe que salva.